Capítulo 6. Viaje a Lemnos parte 1. Maldito sol. Asclepio miró con el ceño fruncido el cuerpo celestial que se movía sobre él. La capucha negra que solía llevar levantada ahora estaba bajada y dejaba al descubierto su pelo blanco y plateado. Una pequeña gota de sudor le resbalaba por la frente y le llegaba al ojo izquierdo, lo que aumentaba su enojo. Será mejor que tengas cuidado con tus palabras, le advirtió Heracles, aunque su expresión era divertida. Si el señor Apolo o el señor Helios te oyeran, podrían dispararte en el acto. Por mí, padre, que lo intente, gruñó Asclepio sin miedo, aunque se suavizó un poco ante la mención del titán solar. Tal vez tenía algún tipo de respeto por la deidad más antigua del sol, a quien su padre había superado en esencia como principal deidad solar. ¿Por qué tiene que brillar tanto durante nuestra marcha? Las nubes ya llevaban suspendidas unos días. En realidad no es tan malo. Simplemente no sales tanto, se rió Shirou. Si entrenaras junto a mí y Heracles, no tendrías tantas dificultades. Asclepio solo murmuró una respuesta inaudible antes de volver a su silenciosa cavilación. En verdad, creían que su médico residente solo estaba siendo dramático. Por un lado, como hijo de Apolo, debía tener algún tipo de resistencia al calor del sol. Por supuesto, lo negaría de inmediato con el argumento de que odiaba a su padre. Por otra parte, no era difícil entender por qué. Por lo que Quirón les había revelado, Apolo había incinerado a la madre de Asclepio y luego lo había dejado al cuidado de Quirón antes de desaparecer de su vida por completo. Cualquiera guardaría rencor después de eso. Si bien Zeus nunca visitó a Heracles, no fue como si se hubiera quedado sin padres. Asclepio no tenía ninguno para empezar. Por mucho que Quirón fuera un buen sustituto, nunca cambiaría el hecho de que no tendría la oportunidad de conocer a sus padres. Tal vez por eso Asclepio estaba tan concentrado en perfeccionar el arte de la curación. En cierto modo, quería vengarse de su padre superándolo en uno de sus principales dominios divinos. Era un objetivo admirable, pero intentar desafiar a los dioses tenía consecuencias. Pregúntele a Belerofonte. De todos modos, Shirou estaba contento de haberlo acompañado. Realmente necesitaba salir de su cueva y concentrarse en algo más que curarse para variar. De lo contrario, podría morir de exceso de trabajo. Ya casi llegamos, anunció Heracles al ver un punto de referencia cercano. ¿Estás bien, Shirou? La carga no se está volviendo insoportable, ¿verdad? Shirou negó con la cabeza. No, estoy bien. Ni siquiera me duelen los músculos. Para demostrarlo, levantó fácilmente el saco que contenía el preciado metal. Incluso con un solo brazo, sus músculos apenas temblaban. Realmente, era un espectáculo asombroso de contemplar. Heracles podía replicar fácilmente la hazaña gracias a su fuerza de semidios, pero Shirou era impensable. El poder del metal realmente era algo si era capaz de elevar la fuerza de un humano normal a una comparable a la de un engendro de Zeus. Shirou todavía no podía vencer a Heracles en una pelea de pulso, pero el semidios nunca admitiría que ahora solo tenía que poner el más mínimo esfuerzo para ganar. Ese era un secreto que guardaría durante el mayor tiempo posible. No había necesidad de exagerar. Me pregunto cómo funciona el metal, murmuró Asclepio con curiosidad mientras miraba el saco. Piensa en las posibilidades que tendríamos si pudiéramos descubrir sus secretos. Aunque eso está bien, intenta mantenerte bajo control, dijo Shirou secamente mientras le dirigía al hombre una mirada inexpresiva. Necesito recordarte que me sometí voluntariamente a suficientes pruebas tuyas para que me duren toda la vida. Sí, sí, y lo agradezco, Asclepio le hizo un gesto con la mano. Pero todavía estoy desconcertado por lo que veo. ¿Cómo puede un metal aumentar la eficiencia de un humano varias veces por encima de sus capacidades normales? No importa cuántas veces intente analizarlo, siempre me llevan a otro callejón sin salida. Entonces quizás sea una señal para que te detengas, sugirió Heracles. No. No cuando potencialmente puedo aumentar la esperanza de vida de un humano promedio. Shirou suspiró. No intentes disuadirlo, Heracles. Ya sabes cómo es. ¿Qué se supone que es eso? Los tres se quedaron paralizados de repente cuando se oyeron gritos y alaridos a su alrededor. De los arbustos cercanos, 6 hombres grandes saltaron. No llevaban camisa, lo que dejaba al descubierto músculos abultados llenos de testosterona, y vestían trapos simples y sucios. En sus manos, blandían garrotes de bronce de diseño rudimentario. Shirou no necesitaba el poder del análisis estructural para comprender que estas armas se habían cobrado muchas vidas, a juzgar por la sangre seca y las hendiduras. Moviéndose al unísono, rodearon al trío y empuñaron sus armas amenazadoramente.
O al menos, tan amenazadoramente como lo intentaron. Miren lo que hemos oído, muchachos. Gritó el matón número 1 con una sonrisa cruel mientras observaba con avidez sus bolsas. Un grupo de viajeros descarriados, todos ustedes deben ser nuevos en estos lugares. Algo así, asintió Heracles, despreocupado. ¿A ti qué te importa? El matón número 1 sonrió con sorna, aparentemente sin miedo del enorme semidios que le sacaba una cabeza. Tal vez se sentía un poco valiente con otros 5 amigos que lo respaldaban. Tienes que pagar un peaje para pasar por aquí. Este es nuestro territorio, dijo el matón, señalando con orgullo su propio pecho inflado con el dedo. Mantenemos estas carreteras seguras día y noche. Es natural que se nos recompense adecuadamente por nuestro trabajo. Así que desembolsa el dinero, grandulón. O si no, silencio. Shirou miró fijamente al hombre sin comprender. O si no, o te lo quitaremos de encima. Dijo Tuz 3 desde un costado. Un coro de sí se alzó de su grupo, golpeando sus garrotes contra el suelo como si fueran una especie de bárbaros musculosos. Y lo eran. Asclepio suspiró. Ah, qué estupidez. Como médico, poco puedo hacer para curar una enfermedad así. De acuerdo. En momentos como estos, solo el dolor puede servir como un maestro adecuado, asintió Heracles. El matón número 1 frunció el ceño y levantó su garrote. Al parecer, no le gustaba que se burlaran de él, imagínese. ¿Quieres decir eso otra vez, amigo? Te diré que mis muchachos y yo somos más que suficientes para gente como tú. Pruébalo. Y entonces, con la velocidad del rayo, Heracles arrancó el garrote de las manos de Tud 1 y lo golpeó en la cabeza. En un instante, la conciencia del hombre lo abandonó y se desplomó en el suelo como un montón. Fue como si su esqueleto hubiera desaparecido por completo de su cuerpo. El silencio reinó en la calle. Los matones que quedaban estaban demasiado conmocionados para moverse, ya que sus mentes intentaban comprender lo que acababa de pasar y se quedaron mirando a su compañero caído con incredulidad. Shirou suspiró y dejó su mochila en el suelo, volviendo su atención a los matones que estaban más cerca de él. Terminemos con esto. En lo más profundo de su conciencia, los matones comenzaban a pensar que tal vez, solo tal vez. Esta no fue una idea tan buena como alguna vez pensaron. Yolko era una ciudad pacífica. Eran una de las ciudades comerciales más grandes de la región. Miembros de numerosos reinos diferentes se reunían aquí para comerciar con alimentos, mercancías e incluso para intentar reclutar hombres para emprender viajes y aventuras. Protegidos en tierra por una gran muralla de piedra y con una armada impresionante, eran fácilmente uno de los reinos más fuertes. Era inevitable que cualquier invasor sufriera muchas bajas si intentaba atacar. Por ello, era más rentable permanecer en paz y fomentar buenas relaciones con el reino. Por eso, la mayoría de los crímenes ocurrían fuera de sus fronteras. Un bandido cualquiera aquí y allá, algún monstruo que aparecía de vez en cuando en el bosque, esas eran las únicas amenazas ante las que debían permanecer alertas. Lamentablemente, los grandes intervalos entre estos eventos hicieron que hubiera períodos en los que no sucediera nada, por lo que los guardias se volvieron complacientes. Ojos arriba, muchacho. Los ojos caídos del joven guardia temblaron mientras obligaba a sus cansados párpados a cerrarse. A su lado, un guardia mayor con una barba desaliñada y más cicatrices de las que le correspondían lo miraba con severidad. No podrás cultivar un espíritu fuerte si no puedes hacer algo tan sencillo como estar atento a tu entorno. Luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco y, afortunadamente, logró hacerlo. Sí, señor. Prexinos, el anciano guardia que había servido al reino durante muchos años y había visto a muchos soldados ir y venir, se dio cuenta de que sus palabras simplemente no eran escuchadas por su protegido. En los viejos tiempos, habría lanzado una reprimenda verbal que habría aplastado la dignidad del muchacho, pero en su avanzada edad, la energía para hacerlo rara vez surgía. En lugar de eso, suspiró y volvió su mirada hacia el camino frente a él y dejó que su mente vagara hacia pensamientos que algunos considerarían traidores. Simplemente porque desconfiaba del nuevo rey. El antiguo rey de Yolko, Eson, había sido encarcelado y destronado debido a supuestas acusaciones presentadas contra él por su medio hermano Pelias. Poco después, Pelias tomó el trono y se convirtió en rey en su lugar después de purgar a la descendencia de Eson. Nadie se atrevió a cuestionarlo ya que nada cambió realmente bajo su gobierno y Pelias proclamó que el linaje era de ascendencia malvada, pero también hubo un acuerdo tácito de no discutir tales cosas en público. Después de todo, nadie se arriesgaría a unirse al antiguo rey en las mazmorras.
Así que después de un tiempo, la gente se olvidó del viejo rey y continuó viviendo sus vidas. Pero él no. Maldita sea, era un soldado leal a Esón. El rey era sabio y generoso con todos. Que su pueblo ignorara lo que le había sucedido era algo que lo enfurecía. No era el deber de los ciudadanos servir a su rey, especialmente a uno que los trataba con justicia y equidad. Pero sabía que ya no podía hacer nada al respecto. Cuando Pelías subió al trono, degradó a todos los leales al antiguo rey y los reemplazó por funcionarios leales a él. Si intentaban planear un golpe de estado, era probable que los desairaran rápidamente antes de que pudieran hacer algo. Sin embargo, circulaba un rumor, poco probable, pero que sería muy importante si resultase cierto. En los callejones y en los oscuros pubs, la gente dice que uno de los descendientes de Aesón logró sobrevivir. Los sacaron a escondidas en mitad de la noche y los llevaron a un lugar no revelado para proteger su identidad hasta que se hicieran lo suficientemente fuertes como para recuperar el trono. La respuesta de Pelías no se hizo esperar. Se enviaron soldados por todo el país con órdenes de encontrar cualquier rastro de ese niño. Si lo encontraban, estaban autorizados a matarlo en cuanto lo vieran. Algunos buscaron a medias, mientras que otros persiguieron a su objetivo con fervor debido a la promesa de recompensas en forma de riquezas. Afortunadamente, nadie ha regresado aún con algún informe de un niño que tuviera la imagen del ex-rey. Estaba agradecido y esperaba que ese rumor resultara ser cierto. Si el hijo de Esón desafiaba a Pelías por el trono delante de todos, poco podía hacer para detenerlo. Entonces, todo quedaría en manos de los dioses. Pero hasta que ese día llegara, tendría que tragarse su ira y soportar el rostro del falso rey. Estaba tan perdido en sus pensamientos que no se dio cuenta de que había 3 hombres caminando hacia él con 6 cautivos a cuestas hasta que su compañero de guardia exclamó en voz alta y con voz de sorpresa: «Señor, mire». Volviendo a concentrarse en la realidad, parpadeó al ver la enorme figura de un hombre que se acercaba a él. Las figuras inertes de 2 hombres desnudos eran arrastradas sin contemplaciones detrás de él mientras sus compañeros arrastraban 2 figuras propias. Tan sorprendente fue lo que vio ante él que por un momento olvidó sus palabras. «Bandidos», retumbó el gigante mientras soltaba las piernas de los hombres. «Nos atacaron en el camino hacia aquí. Los trajimos aquí porque no estábamos tan lejos de la ciudad», explicó el chico pelirrojo con un breve asentimiento. «Si desea someterlos a juicio, eso es cosa suya. No podemos dejarlos solos para que cometan otro crimen. Deberíamos haberlos matado». «¡Qué desperdicio de espacio!», se burló el hombre de cabello blanco con abrigo con una mirada irritada en su rostro. Prexinos parpadeó. Su mirada se dirigió a los 3 y luego a cada uno de los hombres inconscientes que estaban a sus pies. Ninguno de ellos parecía estar muerto, simplemente estaban desmayados. Tenían moretones y ronchas por todo el cuerpo y, en su interior, sintió una pizca de compasión por ellos. Una vez que despertaran, estarían doloridos durante días. Bueno, fue solo una sensación pasajera de compasión. Eran hombres malvados que se aprovechaban de gente inocente para ganarse la vida. No es exactamente un trabajo noble. Les doy las gracias, se inclinó ante los hombres con respeto. Nos ocuparemos de estos villanos. Por favor, disfruten de su estancia en nuestra ciudad. Los 3 asintieron y atravesaron las puertas sin decir palabra, aunque pudo escuchar al tipo de cabello blanco murmurar algo similar a «ya era hora». Los observó irse antes de centrar su atención en el guardia más joven, que miraba a los bandidos con asombro. «¿Qué haces ahí parado, tonto? Ve y busca a algunos guardias para que podamos llevarlos a las mazmorras». El guardia saltó antes de saludar y salir corriendo. Prexinos suspiró y empujó suavemente al bandido más cercano, lo que le hizo gemir algo incomprensible. Hizo una mueca. El pobre bastardo no iba a durar mucho en las mazmorras. Como era de esperar de una superpotencia comercial marítima, el reino de Yolko estaba ocupado. Los comerciantes y clientes abarrotaban el mercado, lo que dificultaba el movimiento de los 3. El olor a pescado y otros mariscos inundaba el aire, lo que le daba al lugar un olor extraño que habría sorprendido a cualquiera que viniera del continente. Shirou y Asclepio se crisparon incomodidades y Hércules les dirigió una mirada divertida. «¿No estás acostumbrado al olor del pescado?» «No tantos», admitió Shirou mientras se alejaba de un puesto cercano que vendía algunas capturas recientes. «No es el olor más agradable. Algunas hierbas huelen mal, pero nunca he tenido que lidiar con un hedor tan pútrido como este». Asclepio parecía estar a punto de vomitar, aunque no parecía estar tan molesto como Shirou pensó que estaría. «Pero tengo mucha curiosidad sobre los beneficios del pescado, lo comemos todo el tiempo, ¿no?».
Sería útil para nosotros entender qué hay exactamente en estos animales para poder aumentar sus beneficios. Shirou y Heracles suspiraron. Por supuesto, eso era lo único en lo que pensaba. Si bien Shirou no era un científico de ninguna manera, recordaba haber leído sobre cómo los peces contenían ciertos químicos que eran buenos para el cerebro. Tal vez esa sea la razón por la que, como nación que sobrevivió gracias al mar, los griegos pasaban la mayor parte de su tiempo pensando en cosas. Salgamos de aquí lo antes posible, se apresuró Shirou. ¿Quién sabe cuándo podremos conseguir un barco? Sí, aunque sospecho que no será tan difícil, dijo Heracles mientras pasaba rápidamente junto a un grupo de hombres que arrastraban redes llenas de peces. Los barcos pasan por aquí todo el tiempo, a todas horas del día. Es poco probable que perdamos algún viaje a nuestro destino. Los tres se dirigieron al muelle, un proceso tedioso debido a la gran multitud. Cuando llegaron al muelle, una hilera de barcos los recibió. Algunos eran pequeños, otros grandes, pero la vista que tenían ante ellos era realmente espléndida. Shirou notó que había varios diseños únicos pintados en el costado de cada barco. Uno tenía un búho blanco pintado en la proa, mientras que otro tenía un símbolo lambda rojo grabado en el costado. Uno incluso tenía un pájaro de diseño extraño del cual no pudo discernir su especie. Heracles lo sorprendió mirándolo y se rió entre dientes. Esos son los emblemas de los diferentes reinos. Esparta, Atenas, Epiro, es para que no confundamos nuestros barcos con ningún otro. Tiene sentido, dijo, mirando las filas de barcos con expresión pensativa. Entonces, ¿cuál es Tebas y cuál es Lemnos? Heracles señaló un barco que se encontraba en el otro extremo. El que lleva el símbolo de un escudo es el de Tebas. En cuanto a Lemnos, señaló un barco más pequeño que se encontraba a 2 barcos de distancia. Sería ese. El símbolo grabado en la embarcación a la que se refería Heracles era el de una llama roja sostenida en un brasero. Teniendo en cuenta que su dios patrón era Hefesto, no era realmente sorprendente. ¿Y cómo crees que conseguiremos transporte? Preguntó Asclepio. No es que tengamos dinero de sobra. Ah, sí. Eso puede ser un problema, asintió Heracles mientras metía la mano en una de sus bolsas y sacaba varias monedas de plata. Ten, esto debería ser suficiente para los dos. Shirou abrió la mano y dejó que las monedas cayeran en su poder. Se quedó mirándolas por unos segundos, asintió con la cabeza hacia Heracles antes de extender la otra mano para estrecharla. Gracias, amigo mío. No hay problema, Heracles le tomó la mano y se la estrechó con una sonrisa. Nos volveremos a encontrar, estoy seguro. Hasta entonces, ten cuidado. Luego se volvió hacia Asclepio. Tú también, médico. Cuídate. Y si las cosas se ponen difíciles, recuerda cuidar de Shirou. Eso es un hecho, respondió secamente Asclepio, aunque no pudo evitar sonreír también. Está bien, ya es suficiente, Shirou puso los ojos en blanco. Soy perfectamente capaz de cuidarme solo. Ambos sabemos que eso es mentira. Los semidioses se rieron mientras Shirou los fulminaba con la mirada, aunque él no pudo evitar sonreír también. Seguramente no sería la última vez que se juntaran así. Entonces ustedes dos quieren abordar mi barco, ¿eh? El capitán del barco que se dirigía a Lemnos era un hombre grande y moreno. Aunque no era tan alto como Heracles, era más grande y parecía varios años mayor. Los evaluó con ojo crítico, casi como si buscara cualquier defecto que pudieran tener. ¿Tienes el dinero? Preguntó con voz ronca. No podemos permitir que cualquiera suba a bordo. Somos un barco de carga, no de transporte. ¿Es esto suficiente? Preguntó Shirou mientras extendía su mano y dejaba caer las dracmas en la mano del capitán. Los ojos del hombre se dirigieron lentamente hacia cada una de las monedas antes de finalmente asentir. Para uno de ustedes, decidió el capitán. Se dio cuenta de la mirada que ambos le dirigieron y frunció el ceño. No me miren así. La vida allí es dura y esta cantidad de dinero solo alcanzaría para 3 buenas comidas. Shirou y Asclepius se miraron con expresión preocupada. No era exactamente una oferta descabellada. Había un cierto riesgo en dejar que desconocidos subieran a bordo de la nave. Nunca se sabía realmente qué iban a hacer más adelante, así que era una regla tácita aceptar lo que se pudiera antes de que las cosas se pusieran feas. Pero ese capitán no era un hombre sin corazón. Años y años de viajes a todo tipo de lugares simplemente lo habían endurecido y lo habían convertido en un hombre más cauteloso. Tenía la responsabilidad de mantener a salvo a su tripulación, pero comprendía lo difícil que era desplazarse si no se sabía navegar. Y había algo en esos dos que lo inclinaba a ayudar.
Tal vez fuera la determinación que tenían, de la que carecían tantos jóvenes. Se rascó la nuca y suspiró. Escuchen, si ustedes dos tienen alguna habilidad particularmente útil, entonces consideraré dejarlos subir a bordo, siempre y cuando puedan hacer su parte. Asclepio entrecerró los ojos bajo su capucha. Soy médico. ¿Sería suficiente ocuparme de muchas enfermedades y problemas de salud potenciales? El capitán pareció sorprendido al observar a Asclepio. ¿Un médico? ¿Es cierto eso? Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Asclepio extendió la mano y un delgado objeto metálico apareció ante él. No era un arma, sino un bastón de aspecto extrañamente futurista. Diseños extraños decoraban su exterior, pero el detalle más llamativo era la delgada serpiente de metal que rodeaba la parte superior. El capitán se quedó boquiabierto. ¿Un bastón de sanación? Debe ser un sacerdote de Apolo, pero, no, sacudió la cabeza. Eres demasiado joven. ¿Un hijo, mejor dicho? Los ojos del semidios se entrecerraron levemente y Shirou se preocupó de que pudiera lanzar su serpiente de metal contra el capitán, pero solo asintió. Sí. Soy hijo de Apolo. Si el capitán sintió su enojo, no lo demostró. En cambio, el hombre solo asintió con una mirada satisfecha en su rostro. En alta mar nos atacan todo tipo de enfermedades desafortunadas, observó al personal con asombro. Si pueden encargarse de esos problemas por nosotros, eso sería más que suficiente para el pago. A diferencia de los tiempos modernos, las enfermedades no eran tan fáciles de combatir. A menos que fueras una de las pocas personas que sabía utilizar hierbas para curar heridas o practicaba la hechicería, era probable que murieras de una manera terrible. La serpiente que Asclepio llevaba consigo, o mejor dicho, en su vara, era algo que más tarde llegaría a ser conocido como su símbolo cuando ascendiera a la divinidad. Era un regalo de su padre, pero Asclepio nunca se molestó en hablar mucho de ello. Mientras fuera algo que pudiera ayudar con su curación, lo aceptaba sin quejarse. Intentó analizar el bastón con su habilidad de rastreo, pero no obtuvo ningún resultado concreto. Lo único que pudo entender fue que estaba destinado a ser utilizado con fines medicinales, pero el proceso por el cual lo hacía era demasiado complicado para que lo comprendiera. De todos modos, no era como si fuera a ser útil en sus manos. Bueno, eso lo resuelve. Ustedes dos son libres de viajar con nosotros a Lemnos. Prepárense para la expedición. Es un viaje más corto que la mayoría, pero los mares pueden ser impredecibles a veces. ¿Cuándo despegará el barco? Preguntó Shirou. Pronto, declaró el capitán mientras comenzaba a abordar el barco. Vendimos la mayoría de nuestras mercancías esta mañana, así que mi tripulación está descansando por ahora. Una vez que terminen, comenzaremos el viaje de regreso. Hasta entonces, son libres de buscar alojamiento. El tiempo estimado de llegada es de 2 días. El mar era un reino de misterio. Cuando uno mira su superficie, puede ver la vida que bulle en su seno. Peces, plantas y mamíferos acuáticos de todo tipo vivían bajo las olas y prosperaban. Pintaba un cuadro hermoso, pero era apenas una fracción de la verdad que la humanidad podía ver. Monstruos de todo tipo nadaban en las profundidades más profundas. Eran seres tan antiguos, tan poderosos, que serían una amenaza para la humanidad si se les permitía vagar sin control. Por eso el Señor del Mar los tenía bajo su control, subyugándolos con su autoridad. Pero a veces, pequeñas cosas se escapaban a su mirada. En lo más profundo del mar, lejos de la luz de Apolo, se alzaba un enorme palacio de coral y mármol. A su alrededor, las nereidas danzaban y cantaban alabanzas al dios del mar junto a una gran variedad de criaturas, desde delfines hasta ballenas. Sin embargo, no todo estaba realmente bien. Un joven con la mitad inferior de un pez nadaba a toda prisa por los pasillos y se abrió paso entre los sirvientes y las criaturas hasta llegar a la sala del trono. Cuando llegó, abrió rápidamente las puertas y se acercó al asiento del poder y al hombre que estaba sentado en él. «Señor Poseidón», gritó con expresión apremiante. «Tenemos problemas». El hombre que estaba sentado en el trono levantó la vista con expresión aturdida. Su barba oscura y desaliñada estaba descuidada y empezaban a aparecerle pequeñas bolsas oscuras bajo los ojos. Era muy difícil que un dios se cansara, pero no era imposible. Especialmente para alguien tan ocupado como Poseidón. «¿Qué sucede, Tritón, hijo mío?», preguntó con cansancio mientras se incorporaba en su trono. «Habla rápido, porque...». Tritón parpadeó cuando Poseidón de repente hizo una mueca y se llevó una mano a la oreja como si estuviera escuchando algo. Padre. ¿Estás bien?
Son esas malditas ballenas, gimió mientras se desplomaba en su silla. Esas malditas cosas siguen causando un alboroto últimamente, ya que es temporada de apareamiento. No solo siguen peleando con otras especies y se quejan del territorio, sino que los sonidos de su cópula también son molestos. Escucho todo lo que hacen, hijo mío. Todo. Tritón hizo una mueca. Sí, eso sonaba horrible. Como el mar era su dominio, Poseidón era responsable de casi todo lo que sucedía en su reino. Desafortunadamente, en momentos como estos, a menudo lamentaba sus deberes. No solo tenía que responder las oraciones de los mortales que navegaban por encima, sino que también se veía obligado a mediar entre la vida salvaje que existía debajo. Y al tratar con ellos, sabía que los delfines y los tiburones podían ser más problemáticos que los humanos. En realidad, sus palabras equivalían a lanzas puntiagudas y rocas dentadas. Sacudió la cabeza. No. Ahora no era el momento de pensar en eso. Había asuntos urgentes que atender. Milord, he recibido noticias de Lord Elpin de que uno de los Cetus escapó de su guarida. Han intentado rastrearlo, pero se ha escabullido hacia lugares desconocidos. Los ojos de Poseidón se abrieron de par en par y se puso de pie abruptamente. Sus fosas nasales se dilataron mientras agarraba su tridente, que de repente brilló con poder. ¿Qué significa esto? El agua que lo rodeaba se arremolinaba violentamente en respuesta a su temperamento, y Tritón se movía nerviosamente. Así como el mar podía estar en calma, también podía ser violento. Como señor de las aguas, Poseidón también podía exhibir estas mismas tendencias, a menudo con resultados desastrosos. Los Cetus son monstruos peligrosos, el más fuerte de ellos puede arruinar fácilmente varios reinos. ¿Cómo puede Delphin ser tan tonto como para dejar que uno se escape? Gruñó Poseidón mientras sus ojos brillaban con energía. Pero si apenas me escuchan. Por eso era necesario contenerlos. Si mi hermano se enterara de un evento así, nunca dejaría de escucharlo. Tritón se encogió bajo el aura de su padre. Los Cetus son una especie de grandes serpientes acuáticas cuya fuerza era suficiente para rivalizar con un dios menor. De todos los monstruos que habitaban en las profundidades, se encontraban en la cima de la cadena alimentaria como los depredadores máximos. Sus mandíbulas eran lo suficientemente poderosas como para partir fácilmente a las ballenas por la mitad, y sus movimientos podían provocar viento y lluvia. Cuando se ponían frenéticos, incluso Poseidón tenía problemas para intentar acorralarlos. Se compadeció de Delfín, pues seguramente recibiría una severa reprimenda de Poseidón una vez que se calmara. Si había algo que podía irritar a su señor, eran las palabras de su hermano Zeus. Si bien no tenían necesariamente una relación enfermiza, sus peleas a menudo podían salirse de control. El dios del mar se frotó la cabeza y suspiró antes de golpear el suelo con la culata de su tridente. El agua se calmó a su alrededor y Tritón se sintió lo suficientemente cómodo como para bajar un poco la guardia. Tendremos que rastrearlo, asegurarnos de que no cause problemas innecesarios, ordenó Poseidón mientras comenzaba a alejarse flotando. Envía un mensaje a todos los soldados. Diles que hagan cumplir la seguridad en todos los nidos de Cetus. No quiero que nadie más cause problemas mientras estoy fuera. Como desees, Tritón hizo una reverencia mientras lo seguía. Informaré a los soldados y deben movilizarse rápidamente. Encárgate de ello. Poseidón se detuvo al llegar a la puerta y giró la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Y dile a Delfín que hablaré con él más tarde. Cuando Poseidón desapareció por la puerta, Tritón dejó escapar un escalofrío. Sutilmente, envió una pequeña oración a su madre para que protegiera a su camarada. En este punto, Delfín puede convertirse en sopa. Tal como había dicho el capitán, su tripulación había regresado al barco en 2 horas y se habían presentado. Por suerte, parecían estar compuestos por buenas personas, aunque un poco alborotadores, como dijo Asclepio. Cuando les dijeron que Asclepio era médico, pronto se encontró rodeado de miembros de la tripulación que deseaban expresar sus quejas médicas. De vez en cuando tengo una sensación extraña en el estómago, ¿sabes algo que pueda solucionar eso? Oye, tengo un sarpullido extraño en el brazo derecho. No me duele, pero la picazón es insoportable. Por alguna razón tengo una verruga extraña en el pie. ¿Sabes cómo quitarla? De lo contrario, las mujeres no se acercarán a mí. Shiro pensó en alejar al semidios de la multitud y darle algo de espacio para trabajar, pero Asclepius parecía estar en su elemento ya que pronto comenzó a abordar sus quejas con un comportamiento profesional. Así que lo dejó para que se ocupara de los problemas de la tripulación y se dirigió a la proa del barco, donde había más tranquilidad.
Se sentó en una de las sillas de madera, dejó su alijo de metal a su lado y cerró los ojos en un intento de relajarse. Pasaron varias horas sin novedad, sin más compañía que el sonido de las olas. Sin duda, fue una experiencia tranquila, y sin duda le gustaba esa vida. Tenía poca experiencia en navegación, así que no se molestó en intentar ayudar a los demás. En cambio, decidió tomárselo con calma y relajarse un poco. Abrió los ojos y miró hacia un lado, encontrándose con un adolescente que lo observaba desde una puerta cercana. Aunque su expresión era tímida y mansa, su uniforme lo identificaba como miembro de la tripulación a pesar de ser quizás solo 1 o 2 años más joven. Sus rasgos físicos eran los esperados para un chico de su edad, pero el color de su cabello era bastante llamativo. Era de un tono azul pálido que parecía brillar etéreamente a la luz de la luna. Un color extraño, sin duda. Su rostro también era bastante femenino para un chico. ¿Sí? Preguntó. El capitán quiere que sepas que pronto comeremos algo, dijo el chico lentamente. Principalmente mariscos, nos olvidamos de abastecernos de carne. Está bien, Shirou se encogió de hombros mientras se levantaba y se estiraba. Miró al chico con curiosidad. ¿Cómo te llamas? El chico saltó ante eso y pareció nervioso por un momento. Machaon, señor. Shirou, terminó mientras agarraba su bolso y se giraba hacia ella con una sonrisa amistosa. Es un placer conocerte. El chico miró hacia abajo y se puso a dar vueltas nervioso. Lo mismo digo. Qué tímido, ¿eh? Rin se habría divertido mucho con esto. Bueno, volvió a hablar para evitar el aura de incomodidad que estaba creando el chico. Si no es problema, me gustaría ayudar con la cocina. ¿Le parecería bien a tu capitán? El niño lo miró sorprendido. ¿Sabes cocinar? Se encogió de hombros. No soy tan malo. Bueno, no estoy seguro de lo que pensaría el capitán. Quiero decir, ya pagaste para estar aquí, así que... Shirou negó con la cabeza. Bueno, considéralo un pago más. No soy particularmente útil en un barco, así que cualquier cosa que pueda hacer que sea útil me consolaría mucho. El chico le dirigió una mirada extraña antes de encogerse de hombros levemente. Bueno, supongo que el capitán no se enojará, siempre que sepas cocinar. Sonrió mientras pasaba junto al chico. Bueno, será mejor que no lo decepcione. Machaon se quedó mirando su espalda mientras se alejaba y se disponía a seguirlo, pero se detuvo de repente cuando una extraña sensación le puso los pelos de punta. Miró el agua que había debajo, la creciente oscuridad pronto ocultó la vida que había debajo. Era inquietante. Dejó de lado esa sensación. Probablemente no era nada. Mientras salía para alcanzar a Shirou y mostrarle el camino al comedor, un apéndice escamoso se levantó silenciosamente del agua antes de sumergirse nuevamente en las profundidades. Poseidón. Poseidón es el dios del mar, el que gobierna las profundidades y es uno de los dioses más venerados en la antigua Grecia. No es de extrañar, ya que el principal método de viaje de un lugar a otro era el barco. Los marineros le rezaban para tener viajes seguros y protección tanto de monstruos como de tormentas, mientras que los pescadores le rezaban para tener buenas capturas. Nos guste o no, el mundo dependía de la generosidad del mar. Posee una naturaleza dual, que a menudo refleja el estado de su dominio. Por un lado, puede ser tranquilo y sereno en un buen día. Por otro, puede ser tan tempestuoso y voluble como un tifón en un mal día. Es esta naturaleza la que le granjea tanto respeto como temor entre la población, pues se rumoreaba que su fuerza rivalizaba con la del propio Zeus. De hecho, en las historias micénicas que se remontan a una época anterior a la formación de lo que se consideraría el canon de la mitología griega, hay pruebas de que los antiguos griegos alguna vez consideraron a Poseidón en un lugar superior al propio Zeus. Se decía que su poderoso tridente agitaba los mares y que con él podía demostrar su autoridad sobre la tierra, volteando montañas e islas y golpeando el suelo para crear terremotos enormes. De ahí que uno de sus epítetos fuera el del que sacude la tierra. También creó los primeros caballos, los más bellos de los cuales se llamaban Pegaso y Arión, que sobresalían incluso entre sus pares. Es un dios al que hay que temer, pues las profundidades del mar son una zona envuelta en misterio incluso para los de nuestros días. Los horrores se deslizan y se arrastran en la oscuridad de abajo, y Poseidón tiene dominio sobre todos ellos. Si quisiera, flotas enteras podrían desaparecer sin dejar rastro, devoradas por criaturas que escapan a tu imaginación. Recuerda esto la próxima vez que vayas a nadar. Perdón por haber tardado tanto en hacer este capítulo. Tuve la suerte de poder conseguir a Skadi, pero no tenía los materiales necesarios para hacer el 10 de octubre de 2010.
Terminar haciendo el grindeo me llevó casi todo el tiempo, así que lo siento. Dicho esto, hay mucho que repasar en este capítulo. En cierto modo, se trata de sentar las bases de lo que sucederá más adelante, y aquellos que conozcan la mitología griega probablemente puedan captar algunos detalles. Por ejemplo, si Quirón crió a Jason a una edad temprana, ¿por qué no se lo muestra con Shirou, Asclepio y Heracles? Además, ¿quién es este personaje llamado Macaón? Bueno, todo se revelará más adelante. Además, si sabes quién es Machaón, entonces tal vez también te estarás preguntando quién es. No te preocupes, eso se revelará pronto. A continuación se muestran algunas respuestas a algunas reseñas. Sentinels dice: el hecho de que Hefesto haya forjado el metal de nuevo no quita el hecho de que esas espadas serán suyas. El hecho de que no las haya forjado él no significa que sean algo copiado de otra persona como todas las demás armas que utilizó. Serían creadas para él, bautizadas por él y utilizadas como armas que solo él posee. La razón por la que emprende este viaje para que Hefesto las forje es que no sabe cómo manejar el arma. No lo sabe, así que sería más prudente que consiguiera a alguien que supiera cómo funciona el metal para que lo manejara. Casi. Los efectos del metal aumentan su durabilidad, fuerza y utilización de energía mágica. Como el metal utiliza la energía de manera eficiente a niveles altamente eficientes, Shirou terminaría viviendo más allá de la expectativa de vida normal de un mortal común. Invitado. Para el crítico invitado que preguntó si Shirou ahora puede rastrear construcciones divinas, la respuesta es no. O al menos, no fácilmente. Su cerebro sigue siendo humano, y aunque el metal aumenta todas sus capacidades físicas, no aumenta la capacidad de procesamiento de su cerebro para comprender por completo el material que compone las construcciones divinas. Es por eso que tiene que ir a Hefesto para forjar su arma, porque no pudo comprender por completo el metal solo a través de su rastreo, y sería una tontería intentar jugar con él.